Las novenas jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. La última sesión, que fue el sábado 19 de febrero por la tarde, la abrió Ana Barrena. Iniciamos la tarde con Ana Barrera Gómez, que nos va a hablar de los cuadernos de la memoria sanitaria, aproximación y estudio de la Villa de Mijas a principios de la centuria decimonónica. Ana es doctora en Historia por la Universidad de Málaga, ha cursado el experto universitario en Genealogía y Archivo por la Universidad de Córdoba, el máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español y el máster en Profesorado, ambos por la Universidad de Málaga. Ha participado en numerosos congresos internacionales. En el último año ha desarrollado las funciones de catalogadora en la Biblioteca Alfonso Canales, situada en el campus del Ejido, en la Universidad de Málaga, y forma parte de la Junta Directiva de la revista cultural y científica Islas de Arriarán. Actualmente es profesora en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Y estamos encantados de tenerla nuevamente aquí. Y muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado esta invitación y bienvenida a Mijas. Buenas tardes a todos. Antes que nada tengo que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Mijas, en especial al área de Cultura, por la oportunidad de poder estar aquí otro año más presentando mis líneas de investigación. Por supuesto, a Paco Gutiérrez por la presentación, a los míos que me están acompañando, a todos vosotros, incluso a todos aquellos que nos verán luego en diferido. Hace 2 años, precisamente, pues traía también a colación un tema de sanidad. De hecho, ahora mismo lo que voy a exponer a lo largo de los presentes minutos es una pequeña introducción, unas circunstancias epidemiológicas de la Villa de Mijas antes de la contemporaneidad, que es de lo que me encargo de traer aquí, y luego finalmente haremos un recorrido por esos primeros años del 800, haciendo una reconstrucción de la memoria sanitaria. En las 8ª jornadas de Historia y Etnografía de Mijas, pues me encargué de estudiar y de traer a colación la voz de los enfermos, o más bien considerado la voz de los otros. Aquellos familiares, amigos, vecinos, facultativos, entre otros, que daban buena cuenta de la situación del enfermo y que estaban allí como testigos oculares del suceso que se estaba produciendo. Es más, estos se llegan a convertir en los cuidadores de tanto directos como indirectos del enfermo. Quizás ahora más que nunca, pues cobre mayor importancia y sentido nuestra capacidad de búsqueda y cotejo de las fuentes para entender cómo se comportaron las sociedades del pasado en torno a la enfermedad de carácter epidémico. Por tanto, a lo largo de los próximos minutos, pues vamos a hacer un recorrido por la Villa de Mijas a principios de la centuria decimonónica para conocer, profundizar y rescatar los testimonios escritos que por distintas vías y circunstancias van a componer el cuaderno de la memoria sanitaria mijeña. Cuando nos referimos a escribir o a hablar de la enfermedad, pues siempre comprobamos, ¿no?, que dentro del colectivo social no es un tema del que guste hablar y menos aún expresarlo. Esto se debe pues siempre al miedo a lo desconocido, al posible descontrol que llegamos a manifestar ante situaciones de emergencia, donde todo se tambalea y paraliza. Y eso es algo que precisamente nos está tocando vivir de cerca. Para ellos, y antes de introducirnos también en los primeros años del 800, debemos de tener en cuenta ese pasado epidemiológico de la villa, o lo que es lo mismo, qué brotes asolaron durante la Edad Moderna, qué documentación existe al respecto y cuál es la información que extraemos de los mismos para entender el devenir futuro. A lo largo del siglo XVIII se sobrevinieron en la villa distintos brotes epidémicos que hicieron sus estragos en los vecinos mijeños. De hecho, el primer brote se lee el de la peste y los encontramos en las actas capitulares de la Villa de Mijas de 1637, 1726, 1752 y 1797 respectivamente. Luego otro de los males se denomina mal de San Lázaro, lazarino,
elefantiasis vulgo leproso o lepra. Este será el más numeroso y nos lo encontramos en la mayoría de las actas capitulares, haciendo mención a esos enfermos que en la mayoría de los casos al final se acaban trasladando a la capital malacitana en busca de esa recuperación de la salud. También tenemos que hablar de la salud pública y aquí entran en concreto las plagas de langosta, los problemas con los cementerios, entre otros. Y finalmente la fiebre amarilla, que aparece en las actas capitulares de 1797 y 1816 respectivamente. De hecho, será en este último año donde luego me centraré con más detenimiento y explicaré el porqué. De hecho, será con este último brote el punto de partida de nuestra investigación para realizar y componer esos primeros años del 800, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que para esta centuria, para el siglo XIX, en la Villa de Mijas contamos con información que nos explica cómo ha sido el desarrollo y devenir de la enfermedad. De hecho, tenemos las actas capitulares que ya he mencionado anteriormente, los partes de salud pública que tienen saltos en los años 1853, 54 y 56 respectivamente, donde en todos ellos se presentan las mismas patologías médicas y enfermedades, salvo en contadas excepciones, que por ejemplo encontramos también la aparición del cólera morbo aquí en la villa. También tenemos relaciones honoríficas de los honorarios de los médicos o las plazas de médicos cirujanos que se desarrollaron en la villa y realizaron su ejercicio a lo largo de este tiempo. En una de las intervenciones que se llevó a cabo ayer tarde, se decía que en la Villa de Mijas no había sufrido ningún brote de fiebre amarilla en 1803. Y aquí quizás esté adelantando un poco lo que os voy a presentar, ¿no? Es verdad que durante el año 1803 en la Villa de Mijas no tenemos ningún testimonio en el que se certifique que haya sufrido ningún brote de fiebre amarilla. Bien, es cierto, pero debemos replantearnos quizás la pregunta: ¿qué consecuencias produjo el brote de fiebre amarilla de 1803 para la Villa de Mijas? Y si existen testimonios escritos que nos muestren esa información. Vamos a ver que eso es así. De hecho, para introducirnos un poco, la fiebre amarilla es una enfermedad de carácter vírico, cuya actuación depende de 3 factores principales. El primero será el agente causal, un virus del grupo B de los arbovirus. El segundo, una presencia del mosquito vector, como el Aedes aegypti. Y el tercero, personas susceptibles a contraer la enfermedad. La ciudad de Málaga padeció a lo largo del siglo XIX distintos brotes epidémicos de fiebre amarilla. De hecho, el primero de ellos es en 1803, luego se sucede en 1804, 1813 y 1821 respectivamente. También se asocia un brote referenciado al año 1800, pero comprobamos luego a través del cotejo de las fuentes que se trató simplemente de un brote de paludismo. Son muchas las fuentes primarias que permiten recoger la información sobre los distintos focos epidémicos que se suceden en la ciudad de Málaga, tanto de manera directa como indirecta. De ahí que podamos recomponer su historia sanitaria. Estas fuentes serán las actas capitulares, las actas de cabildo, las cartas, pasaportes, coplas, cánticos, entre otros. Pero quizás también tenemos que dirigirnos a la bibliografía más coetánea generada y por los estudios llevados a cabo en este tiempo, pero principalmente nos vamos a centrar en otro tipo de tipología documental, que es la conocida como las escrituras del yo o egodocumentos. De hecho, esto es lo que nos va a permitir también conocer un poco cuáles son esas actuaciones hacia la Villa de Mijas, pero centrándonos y partiendo desde el punto de partida desde Málaga, ¿no? Sobre los escritores que realizan este tipo de documentación, pues el paleógrafo Armando Petrucci los describe con la palabra o la frase más bien dicha scrivere per gli altri. Estos son escritores que quizás por propia voluntad no deciden escribir, sino todo lo contrario. Serán terceros los que animen o motiven a estas personas a escribir un testimonio personal sobre la situación acontecida. Es como si nosotros ahora mismo pues escribiéramos nuestras memorias personales o un diario personal sobre cómo estamos llevando a cabo
o cómo sufrimos en carne propia el COVID-19. Para entender el desarrollo de la enfermedad en Málaga y posteriormente en la Villa de Mijas, pues también tenemos que ver las medidas y actuaciones para prevenir el contagio, que vamos a ver que en todos los lugares va a ser prácticamente igual. Se dice que para evitar la previsión de un mortífero contagio y la idea de su posibilidad, si bien consterna y hace estremecer, de otro lado a las autoridades encargadas para resistirle o detener los procesos de su maligna influencia. Al mismo tiempo, avisadas las justicias y las juntas de sanidad de algún caso de enfermedad sospechosa, además de dar cuenta a la superior provincia, se informa al médico y a la cabeza de familia respectivamente de los síntomas, progreso y método curativo de la enfermedad. Si han muerto o si está a la espera que sane, su comprensión, su edad o su sexo, su procedencia o el trato en los 15 días a efecto si ha tenido contacto con extranjeros o si ha sido contacto con alguna persona susceptible al contagio. También se intentan establecer, en caso de existencia de contagio, a las afueras del pueblo o de la ciudad, hospitales que recibirán el nombre de lazaretos. También el restablecimiento de la salud de un periodo infecto se contará desde la convalecencia del último enfermo contagiado y se anunciará en la próxima solemne, sobre todo para dar gracias a Dios y por la recuperación y la erradicación de la enfermedad. También los que se encuentren sin pasaporte, de hecho aquí en pantalla podéis ver uno de los ejemplos que tenemos de pasaporte sanitario de 1803 en la Villa de Mijas. Pues estamos viendo, ¿no?, que las medidas prácticamente, las que las tenéis resumidas en pantalla, pues son exactamente iguales a las que tenemos a día de hoy. Por tanto, estamos hablando de casi más de 2 siglos y todo lo que ellos hacían, nosotros lo estamos repitiendo. Los cordones sanitarios se mantienen, lo que son los cierres perimetrales. Intentamos también tener una higienización de todos los enseres, de todo lo que tenemos, ¿no? Ese confinamiento como tal y finalmente el pasaporte. Vemos que la fiebre amarilla, su origen, se produce en la ciudad de Málaga en ese año de 1803, pero de manera muy rápida y virulenta, siendo el foco de contagio el barrio del Perchel, puesto que un vecino de apellido y conocido como Tío Verduras acoge en su casa a un contagiado y es a raíz de ahí cuando se empieza a propagar la enfermedad de manera muy, muy rápida. En las memorias del médico francés Martín de Lestra, pues empieza a definir cómo surge este brote de fiebre amarilla y quizás qué ocurre con los enfermos y con la población en general cuando se sucede este hecho. Dice que la enfermedad que se padece en Málaga desde su contagio ha penetrado en su recinto, es una calentura maligna biliosa del género de las remitentes gástricas. Es una calentura amarilla de América con muy poca variedad al principio. No ha carecido de preliminares o síntomas precursores. El único que yo he observado es el terror o espanto que había infundido, el cual ha contribuido muchísimo en hacerla funesta. Cuando dicho terror la acompañaba, se complicaba nerviosa, se hacía más rápida su carrera y por lo mismo era mucho más difícil su curación. Posteriormente afirma que todas aquellas personas por ese miedo, como tenéis en pantalla, al final acaban emigrando. Esa será quizá la cuestión para entender lo que sucede en la Villa de Mijas. También por medio del diálogo de los muertos, que es un documento anónimo donde por medio de distintos personajes, como se pueden aparecer en pantalla, que son de distintas nacionalidades y distintas creencias, pues se hace una crítica a las autoridades de ese momento. Y en uno de ellos dice: el síndico ha sido en todo el tiempo de la epidemia de Málaga. Por su mano han corrido las crecidas limosnas de los pudientes y las grandes sumas que la piedad del rey destinó para alivio de los afligidos, y se ha intervenido por la mayor parte en lo que el demonio quiere. Y últimamente el síndico sabe y no reclama, porque lo sentiría el gobernador, la inhumanidad
con que se tratan los enfermos en los hospitales, sin darles auxilios espirituales, alimentos, medicinas, ni aun siquiera camas, y aun quitando cruelmente la vida de los infelices, que les descubren algunas prendas o dinero de que se les pueda despojar. Por tanto, como tal, es el miedo el que finalmente lleva la huida de toda la población de Málaga a distintos lugares. Aquí entra en juego, por tanto, nuestra villa, ya que empezarán a trasladarse desde Málaga numerosas familias para instalarse en la villa de Mijas, sobre todo principalmente grupos de hacendados, que sin ser en estos momentos una verdadera aristocracia, constituyen la alta esfera social malagueña. De hecho, el motivo principal para elegir Mijas y no a lo mejor otros lugares por la benignidad del lugar. Y esto lo encontramos en la obra del médico Joseph de Salamanca, las observaciones sobre el contagio de la fiebre amarilla y su introducción en Málaga, que la publica en Granada en el año 1822. Y en el fragmento que tenéis en pantalla, pues se ve perfectamente cómo va describiendo que no solo la villa de Mijas tiene esos condicionantes, también está Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Churriana, Torremolinos, entre otros. Pero principalmente a nosotros nos interesa ese contacto general. Por tanto, a partir de aquí, pues voy a señalar 5 testimonios escritos que se han conservado y que nos van a ayudar a entender cómo es el desarrollo de ese movimiento y ese sentimiento en la villa a lo largo de los años 1803 y 1804. De hecho, la primera noticia que nos encontramos en la villa corresponde al 16 de octubre de 1803. En este relato, Pedro Trujillo se dirige al alcalde de Mijas y le dice lo siguiente: no tengo que decir, en contestación a su oficio de ayer, que recibió hoy en orden al estado de salud de este pueblo. Otra cosa que, habiendo convocado a esta Junta de Sanidad que presido a sus facultativos y todos los demás en ella tratado y conferenciado larga y prolijamente el asunto como tan interesante y de la mayor consideración, resultó de toda por unánime conformidad que entran los enfermos que hay en el barrio del Perchel, que eran los únicos que causaban algún recelo, devotaban algunos, no han crecido en número, de una idea pútrida maligna, y que no todos le desgraciaban, si se propagan generalmente, y así estaban muy lejos de declararlo por epidemia. Motivo: porque no debe cerrarse la comunicación de dicho barrio los restantes del pueblo, pues esperaban que en fuerza de la posición de la Junta, el alivio y socorro de los pobres que se hallaban necesitados por mandarles a un hospital provisional para su curación y demás providencias tomadas, terminarían en breve el corto número de enfermos de dicha clase. Vamos a ver que no llega a pasar ni un mes cuando nos encontramos otro testimonio, quizás más personal, de un vecino de la villa de Mijas que va a describir algo que no tiene nada que ver con lo que he citado anteriormente, que aunque se indica que no se van a cerrar esas fronteras, no va a haber como un cierre perimetral, vamos a ver que va a tener problemas para tener contacto con sus familiares más cercanos. De hecho, esta está fechada a 12 de noviembre de 1803 y es una petición a la Junta de Sanidad de la villa. En ella, Cristóbal de Vega Rodríguez, vecino de esta villa, a la obediencia, con el debido respeto, dice que Josefa de Vega, de estado soltera, que su hermana se halla con María Rodríguez, viuda, madre de ambos, en el molino, que ésta tiene en renta en término de esta villa, sin permitírsele ni a José de Vega, también su hermano, comunicación alguna, a motivo de que la Josefa estaba sirviendo a don Cristóbal Guzmán, vecino de Málaga, en cuya ciudad se halla cortada en comunicación. Este supuesto es contra toda mediante que la Josefa y a su más hace tiempo de más de mes y medio que se ausentaron de dicha ciudad y se acogieron en la población de Alhaurín de la Torre, hacienda por bajo de los Molinos, huerta nombrada del Socerro, desde donde sin tener roce con vecino de Málaga ha venido a dicho molino, por cuya razón y la del dicho pueblo de Alhaurín se halla franco, y con la comunicación con esta y sin la menor sospecha de contagio. Debe ponerse en libertad unos y otros y convierte el citado molino para aviar los perjuicios que se dejan considerar por tanto. Pide a vuestra ilustrísima y suplica que se sirva de determinar en el modo y forma
que llevo solicitando, pues a más de ser justo, quedar agradecido. Aquí vemos la preocupación de un familiar por no poder ver a su familia más cercana, ¿no? Entonces vemos que en menos de un mes toda esta situación también cambia y eso es algo que nosotros también conocemos. También otra de las noticias que recibimos será para el año 1804, en concreto para el 18 de julio. En ella se indican que no hace falta que se lleve a cabo un confinamiento o una cuarentena de los buques que llegan al puerto de Málaga. Pero luego vamos a ver que esto cambia con respecto a pocas líneas en el mismo texto. Dice que todos los buques procedentes de los puertos de los dominios de España pues no hagan cuarentena alguna y que tengan libre entrada por todos los puertos de Francia, menos los que procedan de nuestro puerto de Málaga, o no hayan arribado en él por algún motivo que deberían de hacer, en todo caso, 10 días de cuarentena. Por tanto, estamos viendo también disparidad de las fuentes y que nos llega a la Villa de Mijas para tenerlas en cuenta. Otro de los últimos testimonios será del 29 de diciembre de 1803, en el que el señor don Pedro Ceballos da la real orden que se sigue. Entonces se pide a todos los médicos, incluidos a los de la Villa de Mijas, que compren la obra que tienen en pantalla, Bosquejo médico de la Sinosus maligna. De hecho, dicen que compren la obra compuesta por don Ignacio María Ruiz de Luzurriaga y impresa en la imprenta real. En este caso realmente encontramos que es una obra de Isaac Carral y es una traducción lo que piden que se compre. Es obligatorio que tengan esta obra, puesto que en ella se explica el desarrollo de la fiebre amarilla en Filadelfia en el año 1794. Por tanto, sería como entender cómo actuar en caso de llegar la Villa de Mijas, llegar a contagiarse al igual que otros puntos, ¿no? El último de los testimonios que ya nos queda sería el del religioso mijeño de la Orden de San Francisco, el Fray Salvador de Porras. Este hombre se contagia de la fiebre amarilla en el año 1803 y se encuentra en la ciudad de Málaga. Y de hecho indican lo siguiente: más que con el infortunio de haber enfermado con inspección de accidentes, llegando hasta el extremo de verse velado y sin poder conseguir su sanidad a pesar de los vivos esfuerzos de su amante comunidad y médicos de su asistencia, le mandaron los aires y alimentos patrios, y al efecto, con las debidas licencias, se estableció en esta villa, como natural de ella, por el año pasado del 805, donde permaneció al cuidado de su viuda madre, doña Francisca Ruiz Borrego, y hermana de estado honesto, doña Francisca de Porras Largue, con sus castos haberes y auxilios de sus parientes y vecinos caritativos, lograron no su total sanidad, pero sí el que pudiese manejarse, pues quedó con flojidad de nervios en la pierna diestra. Vamos a ver que Fray Salvador de Porras permanecerá en la villa hasta pasada la Guerra de la Independencia. Es por ello que esta noticia sobre cómo se desarrolla su patología y cómo viene desde Málaga al amparo de su villa y de su familia, pues se recoge en el acta de 1816 que os he mencionado anteriormente. Finalmente, a modo de conclusión y con todo lo expresado, pues podemos decir que se aprecia una nueva aportación al conocimiento de las escrituras de carácter sanitario epidemiológico de la Villa de Mijas para principios del siglo XIX, que son pequeños testimonios, pero nos ayudan a entender cómo realmente tenemos esas noticias que nos van a permitir, por tanto, hacer un nuevo estudio sobre el sentimiento epidemiológico de este tiempo. Realizar esta investigación pues, supone un nuevo punto de partida para la recuperación de la memoria sanitaria de la Villa de Mijas. Por medio de la misma pues, se ha intentado reflejar la conexión directa que tenemos con nuestro pasado más reciente, porque quizás el sentimiento generado en torno a la pérdida de la salud y de la muerte es de las pocas cosas invariables con el paso del tiempo y es por ende el hilo de unión que tenemos con nuestras sociedades del pasado. El hecho escriturario y la memoria sanitaria que hagamos de nuestro tiempo
pues será la carta de presentación y el testigo también que dejemos a nuestras generaciones futuras. Por tanto, esto ha sido el reflejo y síntesis que de esta comunicación pues he pretendido obtener. Muchas gracias por su atención.